Bendiciones. Linda, buenas noches, Linda. Dios te bendiga. Bienvenida, bienvenida, gloria a Dios, aleluya. Ya están entrando bien puntuales, ¿eh? Gracias a Dios. Están grabando. Sí, ya estamos. Bueno, entonces ese tiempo va a ser un tiempo de saludos, un momento, para dentro de un momento darle inicio, unos minutos, y ya estamos dando inicio a nuestra reunión, mientras que van entrando los hermanos. Pero nos alegramos que estén acá con nosotros. Mira, de Santos. Jonathan, tú estás en Trujillo, ¿no? No. Ah, ese es en Piura. Perdón, Jonathan, pastora. estás en Piura, ¿cierto? Sí, pastor, estoy en Piura todavía hasta el domingo. Ah, ya. Ah, gloria a Excelente. Dios, te vas a quedar una semana. Estamos Sí, bien. el domingo de otra vez los visito. Ah, ya, excelente. Ya, Sí. ya. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? ¿Alguien quiere contarnos cómo estuvo? ¿Cómo ha estado en esta semana? Qué milagro hubo. No sé lo que ustedes digan. ¿De qué están expectantes? A ver, cuéntenos. Hoy día tenemos que estar expectantes de milagros, de maravillas. Bueno, sí, así es, pastora. Estamos aquí expectantes de lo que Dios va a poner en el corazón de nosotros, ¿no? Porque como dijo el hermano Jonathan, es el Espíritu Santo que nos va a guiar, que nos va a capacitar y nos va a edificar nuestra vida, porque yo sé que todo esto nos va a servir en las diferentes áreas de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, estamos felices de estar aquí y de seguir edificando nuestras vidas. Gloria a Dios por eso. Aleluya. Amén. Amén, Rosita, amén. Sí. Bueno, saludos con todos los pastores, con ustedes pastores, hermanos, todos que están conectándose, que realmente es una bendición poder seguir edificando nuestra fe en el conocimiento de la familia, porque si tenemos una familia fuerte en Cristo, vamos a tener una sociedad muy bendecida y próspera en esta nación. Así que gracias, pastores, por la bendición de la palabra, y yo sé que es el Señor mismo ministrando nuestras vidas y haciendo que nuestros hogares cada día cumplan el propósito para el cual fuimos creados. Amén, ser una bendición para bendecir a los demás. Así que con todos Amén. ustedes, muy buenas noches. Bendiciones. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, sí, mi amada y preciosa hermana. Gloria a Hay Dios. más participantes, Sí. ya de Sí. momento. Cecilia Moreno. Cecilia Guzmán. Cecilia. Está la hermana Cecilia, Hola, Cecilita, ¿cómo estás? hermana Berta. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Si prenden su cámara, va a ser bonito para... Bendiciones, pastor. Buenas noches, buenas noches. Hermana Bertita, los años. Bendiciones, pastora. ¿Qué tal, hermana Bertita preciosa? Catacaos está también presente. Gracias a Dios. Gracias a Dios por tu vida, por estar. Somos una sola iglesia. Así que nos gozamos de estar juntos este día. Saludos al 32 20 28 28 64 64 193. No sé quién eres, pero bienvenido o bienvenida. Aleluya, gloria a Dios. Nos gozamos por eso. Así es que, sí. Vamos a orar y darle gracias a Dios para dar inicio con una canción para orar a nuestro Dios. Ya. Entonces vamos a orar para poder comenzar. ¿Ya? Amén. Padre, Amén. gracias por esta noche. Gracias por tu amor. Gracias porque tú has derramado tu amor en nuestros corazones cuando nos ha sido dado el Espíritu Santo. Esto no avergüenza, dice tu palabra, sino que confiamos en ti, porque sabemos que mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Confiamos en que tu palabra puede enseñarnos, corregirnos, redarguirnos e instruirnos en justicia a cada uno de nosotros. Confiamos en tu amor, en tu gracia para con cada uno de nosotros, creyendo que esta noche vas a hablar a nuestros corazones por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo. Te bendecimos y bendecimos las vidas de cada uno de los participantes en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno,
como hemos visto y estamos percibiendo, esta noche es una noche bastante romántica, porque es una noche en la que el Espíritu Santo ha preparado reuniones como esta para cada uno de nosotros. ¿Sí se escucha? Sí, pastor. Ya, gloria a Dios. Perfecto. Entonces, esta noche es una noche romántica. La Biblia dice que el amor de Dios es para siempre. Y de esta manera hemos titulado estas clases Amor Eterno, porque ese es el amor de Dios que ha derramado en nuestros corazones. Exaltamos la obra que Cristo ha hecho por nosotros y de esta manera su Espíritu Santo nos ha sido dado y su amor ha sido derramado en nuestros corazones. La Biblia, como ustedes saben, dice en Efesios 5, en el verso 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y la voluntad perfecta del Señor es que, así como antes sin Cristo posiblemente nos podíamos haber tomado unos buenos tragos de cerveza o de vino, y este licor o este vino o este alcohol llegó a controlar nuestra vida, ahora que sea, dice el Señor, su Espíritu Santo, que es el vino celestial, el mosto, que es el nuevo vino celestial, sea el que controle nuestra vida. Si leyéramos más abajo, después de Efesios 5:17, ahí se nos dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo controlando nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, controlando la vida de nuestros hijos. Es de tan poderosa influencia que incluso controlaría nuestro entorno laboral, nuestro entorno social, aún lo más poderoso que es el ámbito espiritual, porque termina esta carta de Efesios hablando de que debemos vestirnos con la armadura de Dios. Entonces, esta noche vamos a entrar a la primera lección acerca del matrimonio. Y la primera lección tiene que ver con que el matrimonio es un pacto a la luz de la palabra. De esta manera, entonces, antes de empezar la lección, vamos a dejar que la pastora nos dé unas palabras. Gloria a Dios, me tocó un poquito. Bueno, realmente agradecida a Dios por estar con ustedes y sobre todo que en la medida somos bienaventurados. La Biblia dice más bienaventurado es dar que recibir. Y definitivamente cuando nosotros damos, recibimos de Dios. Y somos bendecidos porque realmente somos corregidos, somos instruidos, porque en la medida que tú lees, estudias, el Señor también te corrige, te enseña, te instruye. Y de eso se trata, amén. De eso se trata estas clases, de ser mejores en todo. No pensar que sabemos todo, no, porque yo creo que todos necesitamos aprender. Así que gracias a Dios por este tiempo que tenemos juntos y poder aprender algo tan importante como es el matrimonio, como es la familia, como es el hogar, porque realmente podemos traer el cielo a la tierra o podemos estar viviendo un infierno en la tierra. Pero con Dios lo traemos a Él a casa. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, confiando en el Señor Jesucristo, en su Espíritu Santo y en su palabra, vamos a empezar esta primera lección que tiene que ver con el matrimonio como un pacto. Bajo este punto de vista, el matrimonio es un compromiso sobre la base de un pacto. Siendo así, hay que hacer una diferencia sustancial entre lo que es un contrato y un pacto. Un contrato implica responsabilidad limitada, pero sin embargo, el pacto implica responsabilidad sin límite. Cuando hablamos del matrimonio como un pacto, entonces tenemos que entender que este compromiso de parte de Dios es un compromiso fuerte, con lealtad hasta la muerte, como en los tiempos bíblicos o como en algunas culturas de hoy en día se practica. El pacto a la luz del matrimonio tiene que ver con muerte a la vida independiente.
tiene que ver con poner nuestras vidas el uno por el otro y tiene que ver con que la vida individual ya deja de ser una prioridad para que ahora la vida compartida venga a ser la prioridad. Cuando tú te casas, mueres en la vida independiente. Es importante, ¿no? Porque esa vida independiente implica muchísimas cosas. Ya no podemos vivir como cuando yo decidía algo y yo pensaba y creía que eso era así, sino que vivimos ahora como matrimonio poniéndonos de acuerdo. La vida independiente ya no es prioridad para nosotros, sino es la vida compartida, donde vamos a compartir muchas cosas, ¿no? Y es importante que nosotros tomemos en cuenta eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando uno no estaba casado, pues iba a jugar, por ejemplo, los varones, todos los viernes su partidito de fulbito, y posiblemente le diga, bueno, mujer, siempre me has visto que yo los días viernes me iba a jugar mi partidito, pues, ¿no? No, ahora, bueno, está bien que te juegues tu partidito, pero pónganse de acuerdo. O tal vez que tomen algunas cosas que a veces hacían, pero ahora ya se casaron. Y cuando uno se casa, muere a la vida independiente, totalmente, ¿no? Entonces, eso es importante, que tengamos en cuenta para evitar todo tipo de problemas. Amén. Entonces, observemos que en esta primera lección hay algunas palabras claves que vale subrayarlas, como compromiso, responsabilidad, lealtad, ¿verdad? Y acuerdo. Porque un matrimonio fuerte, un matrimonio cristiano fuerte, sobre la base, sobre la obra terminada de Cristo, tiene que ver con eso. Así como cuando nosotros abrazamos la fe de Cristo. Es igual. Cuando abrazamos la fe de Cristo, tenemos que familiarizarnos con estas palabras con Cristo. Mi compromiso con Cristo. Mi responsabilidad con Cristo. ¿Verdad? Mi lealtad hacia Cristo. Y de esta manera, entonces, yo entiendo que cuando ya abracé la fe cristiana, muero también a la vida independiente. Ahora tengo que conocer qué es lo que dice Cristo para mi vida. Por eso es que Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así es. Y lo que hoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En realidad, ustedes saben que en un cuerpo no pueden vivir dos seres, ¿no? En realidad tenemos que llegar a conformarnos tanto a la voluntad de Dios para que sea el Espíritu Santo quien tenga el protagonismo en nuestras vidas. Entonces, de esta manera, en el matrimonio morimos a la vida independiente. Amén. Qué importante es que los contrayentes en el matrimonio hayan recibido a Cristo como Señor y Salvador, y de esta manera este pacto sería con Dios. Porque si no somos nacidos de nuevo, ¿no? Este pacto sería meramente humano. Y Dios no sería Dios solamente sería testigo, mas no sería parte de este pacto con Dios. Eso es interesante poder ver ese punto, ¿no? Amén. Cuando hablamos del pacto, tenemos que analizar un poco lo que tiene que ver con las promesas y los términos. Es decir, un pacto tiene promesas y un pacto tiene términos. Ustedes deben haber observado las ceremonias de matrimonio. Ahí se habla acerca de las promesas, pero también se habla acerca de los términos. Entonces, las promesas, ¿qué expresan? Compromiso mutuo. También expresan fidelidad. Hace un rato yo les dije que vamos a subrayar algunas palabras. Y ahora, conforme desarrollemos las clases, tenemos que ir subrayando otras palabras. ¿Por qué? Porque debemos hacernos conscientes de qué es lo que realmente se ha llevado a cabo en nuestras vidas si ya somos casados, o qué es lo que se llevará a cabo en nuestras vidas si nos vamos a preparar para casarnos. Como por ejemplo, lo que acabo de decir hace un momento, fidelidad, que es una nueva palabra que aparece, fidelidad en guardar el pacto. Las promesas también indican lo que harán. Cuando se analiza el matrimonio como un pacto, también se analizan los términos, que indican las condiciones bajo las cuales se van a cumplir el acuerdo o los acuerdos.
indican la duración del pacto y también que se pueden acompañar, digamos, el matrimonio, como ya acabo de decir, tiene términos. Estos tienen que ver con el acompañamiento a veces de juramento, de votos. Ahora, el matrimonio visto como un pacto, ¿por qué hablamos del matrimonio como un pacto? Porque la Escritura revela de parte de Dios que Él dice que el matrimonio es un pacto. Vamos a ver dos escrituras, una que está en Malaquías 2:14 y otra que está en Proverbios 2:17. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? Proverbios 2:17 dice, la cual abandonó al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Muy bien, como acabamos de escuchar, Dios llama a la mujer de tu pacto, a la esposa la llama la mujer de tu pacto. Pero también, como hemos escuchado en Proverbios, cuando se trata del matrimonio, entonces se habla acerca de que el matrimonio es un pacto. Dios llama el pacto de su Dios. Entonces, de esta manera Dios llama al matrimonio así, como que es un pacto. Ahora, vamos a ver dentro de un momentito algo que leemos en Mateo 19, 5 y 6, y que es una referencia que Jesús hace de una escritura que está en el Génesis, al inicio de la existencia del hombre. Y esta expresión a la cual yo me refiero es lo que Dios juntó. Y esta es una expresión que describe a los cónyuges siendo uno solo. Entonces vamos a escuchar qué es lo que dice Mateo 19, 5, 6. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Es interesante que al estudiar acerca del matrimonio, ustedes como alumnos, porque ese es un buen término a usar, puedan leer el Nuevo Testamento y se van a encontrar con un sinnúmero de escrituras que tienen que ver con el matrimonio. Y estas escrituras van a añadir fe a sus corazones, pero a la vez se va a levantar fe en sus corazones con el objeto de poder vivir plenamente la vida que Cristo trazó para nosotros. Si hay alguno que tenga la expectativa de casarse, de conocer a quien en el futuro va a ser su cónyuge, sea hombre o sea mujer, entonces esta misma palabra les va a fortalecer su fe, les va a nutrir su fe y les va a permitir recibir lo que Cristo tiene ya diseñado para sus vidas. Y de esta manera, entonces, vemos que la pareja está definitivamente casada cuando Dios los une, ¿verdad?, con su bendición. ¿Y por qué? Porque solamente Dios puede hacer de dos personas una sola. En Efesios, no voy a leer lo que dice la Escritura, por eso le mencionaba que ustedes tienen que leer el Nuevo Testamento, y dice que grande es este misterio, compara la unión de Cristo con la iglesia, que somos nosotros, a la unión del esposo con la esposa. Grande es este misterio. De esta manera, entonces, cuando una pareja decide casarse, quedan unidos en el plan de unidad divina llamado matrimonio. O sea que así como hay sanidad divina, así como hay prosperidad divina, también hay unidad divina. Y esa unidad divina, en cuanto al plan de Dios llevado a cabo entre un hombre y una mujer, es el matrimonio. Fíjense que hemos visto que hay una expresión, lo que Dios juntó, pero la palabra juntó se refiere a ser de dos personas una sola. ¿Cómo lo hace Dios? Grande es este misterio. Sin embargo, Dios es especialista en revelarnos sus misterios también. Por eso que vamos a estudiar todas estas clases a partir de este miércoles para poder ir entendiendo un poco más al respecto del matrimonio. Entonces, sin Dios, el matrimonio es un pacto meramente humano. Si Dios no vive en ninguno de los contrayentes, sería solamente testigo de ese matrimonio. Gloria a Dios. Qué interesante, qué importante es eso.
porque si una persona no recibe, como le decía, a Jesús como su Señor y Salvador, definitivamente no puede, si hay un matrimonio y ninguno de los dos tiene a Cristo Jesús, no habría un pacto. Sería un pacto meramente humano, más no, Dios solamente sería testigo, pero no sería un pacto con Dios. Para que haya un pacto con Dios, uno de los contrayentes, si no son los dos, uno de los contrayentes tiene que haber recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Amén. Cuando estudiamos acerca del matrimonio, tenemos que definitivamente sentar bien las bases. Este fue inspirado por Dios. El que inventó el matrimonio, el que creó el matrimonio, es Dios. De ahí ya conforme han pasado los años y todo se ha vuelto más sofisticado, algún jovencito podría decir que ¿qué es el matrimonio? Pues es sencillamente un contrato legal que se hace entre un hombre y una mujer, o antiguamente se hacía entre un hombre y una mujer, y que se puede romper. Bueno, los países han legislado para que los matrimonios civiles puedan romperse. En los días de Cristo, los fariseos daban carta de divorcio a los judíos, pero no era así el plan de Dios. El plan de Dios no fue que, digamos, los cónyuges terminaran divorciados. Pero, sin embargo, cuando hablamos del matrimonio, si sentamos bien las bases de nuestra fe en cuanto a lo que dice la doctrina cristiana, es bien difícil que uno se divorcie. Nosotros, hablando de la pastora y yo, tenemos un amigo, yo en realidad conocí a este judío por causa de la pastora, porque cuando ella estaba soltera, alquilaba, digamos que, cuando ya nos casamos, ella aún conservaba un departamento en Lima y se lo alquiló a un judío. Entonces un día yo le pregunté al judío, ¿cómo es en Israel? ¿Hay mucho divorcio? Y me dijo que ya tenía viviendo como cerca de 4 años en Perú. Lo que me sorprendió fue lo siguiente. Me dijo, en realidad veo que en Lima las parejas se divorcian más de lo que yo he visto que se divorcian en mi país. Me sorprendió porque en realidad se supone que el Perú es un país cristiano y ellos son judíos. Entonces, ¿cómo es que, digamos, hay menos divorcios en una sociedad judía que en una sociedad cristiana, entre comillas? ¿Y por qué ocurre eso? Dios dijo, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Hemos visto en Efesios 5:17 que no debemos ser insensatos en cuanto a la voluntad de Dios, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Por eso es que hoy debemos sabernos felices de poder conocer la palabra o refrescarla para poder dar pasos de fe. El pacto matrimonial, como dije anteriormente, tiene promesas, tiene términos. Entonces las promesas son aquellas que nos hicimos el uno al otro el día de nuestro matrimonio, ¿verdad? Palabras hermosas como amarnos, honrarnos, cuidarnos, de obedecernos, ¿verdad? En cuanto a los términos, estos tienen que ver con lo que nos hemos comprometido a ciertos términos el día de nuestro matrimonio, como vivir fieles hasta el día que ya, bueno, nos toque partir a la presencia del Señor. También en algunas ceremonias, yo quiero resaltar algo, ¿no? Sobre todo no en las cristianas como las nuestras, se dice que estamos unidos en las buenas y en las malas hasta que la muerte nos separe. Pero yo creo particularmente que si queremos exaltar lo que Cristo ha hecho, debemos decir, bueno, en todo caso, en Cristo, que nos manifiesta su sabiduría, su redención, ¿verdad? Que nos manifiesta su santidad, que nos manifiesta su justicia, es que nos unimos para que el Espíritu Santo manifieste en nosotros la vida de Cristo hasta llegar a la plena presencia de Cristo. Yo creo que esos serían mejores términos, ¿no? Pero se respeta lo que cada uno pueda, digamos, permitir que se diga el día de su boda. Entonces, como compañeros de pacto, intercambiamos también de parte de Dios nuestros cuerpos. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura en 1 Corintios 7:4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Amén. Entonces, tenemos potestad como cónyuges sobre el cuerpo de nuestro cónyuge, ¿verdad? Y de esta manera
no solamente intercambiamos nuestros cuerpos en la vida conyugal, sino que también intercambiamos sueldos, salarios, también intercambiamos bienes como pueden ser los bienes muebles o los bienes inmuebles. También se intercambia herencias, también se intercambia riquezas, incluso las deudas, se intercambian fuerzas, se intercambia protección, se intercambian posesiones, se intercambian incluso regalos. De esta manera, entonces, vamos a vivir como compañeros de pacto. Es importante que nosotros nos demos cuenta que debido al pacto que hemos hecho, ya no es mi salario, es nuestro salario. Ya no es mi cuenta, es nuestras cuentas. Ya no es mi deuda, es nuestras deudas. Amén. Ya no es mi departamento, es nuestro departamento. Cambió todo, absolutamente todo. Porque cuando uno se casa, muchas veces hay parejas que dicen, no, bueno, voy a casarme con bienes separados. Desde ese momento ya están poniendo semillas de división. Entonces no es conveniente que un matrimonio así, donde estamos haciendo un pacto y jurándonos todas las promesas que Dios nos muestra a través de su palabra, es que hagamos eso, ¿no? Amén. También es importante que nosotros podamos observar que Dios, aún fíjense ustedes, desde tiempos ancestrales, Él hablaba acerca de los hijastros, por diferentes razones, ¿verdad? Entonces, los hijastros en el matrimonio también quedan incluidos. Ahora, los hijastros pertenecen al padrastro o a la madrastra, tanto como si fuera su padre o su madre natural, porque el no entender este principio predispone a la familia a las contiendas y la rebelión. La contienda da lugar a que los hijos separen a los padres. De esta manera, Jesús es un ejemplo precioso de hijastro. Vamos a ver lo que dice Lucas 2:51. Yo quiero compartir algo. Sí. O sea, es muy importante que nosotros hagamos respecto a esto en matrimonios que hay en hijastros, que tomemos en cuenta lo que dice Dios en su palabra. Porque de esa manera vamos a ver que en la familia no hayan contiendas y rebeliones, ¿no? Los hijastros ahora son hijos de ambos, o sea, los tienen que recibir de esa manera. Así como el novio recibe a la novia cuando se está casando, de la misma manera debe recibir a los hijos, si él los tuviera o si ella los tuviera, de la misma manera. O si ambos, ¿no? O sea, tienen que aceptar desde el inicio, desde que se inicia esa boda, que también son sus hijos, tanto así como que si fuesen naturalmente tus hijos. O sea, que ahí, ¿por qué? Porque si no hacen eso, van a haber problemas y definitivamente van a ser mis hijos, tus hijos, y no se trata de eso. Me acuerdo que en el departamento que yo tenía, lo alquilé a un americano que llegó y era de la iglesia, me acuerdo, y se vino y se casó con una hermana de Lima. Ella tenía 2 hijos y fue preciosa esa boda porque cuando él se casó, la recibió a su esposa, ¿no? Le dio un anillo y también a su hija de ella le entregó otro anillo como que la recibía como su hija. Y de la misma manera a su hijo. Me acuerdo que le dio una cadenita y también le dijo unas palabras recibiéndolo como su hijo. Y ese es el pacto que uno hace en una boda cuando hay hijastros. El mismo Señor Jesús, siendo Dios, fue un hijastro, pero él se sometió a José. Muy bien. Entonces, leamos Lucas 2:51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estando sujeto a ellos y a su madre, guardaba todas estas cosas en su corazón. Amén. Entonces, vemos por la palabra que Jesús es un ejemplo perfecto de hijastro. Porque, como la pastora acaba de leer, María era obviamente su madre natural. Y en este caso, José era su padrastro. Pero dice que se sometió a ellos, o que estaba sujeto a ellos, y descendió con ellos. Ellos lo habían ido a buscar para que descendiese, digamos, de Jerusalén a Nazaret. Y volvió a Nazaret.
Eso es lo que dice la Escritura. María, vuelvo a repetir, era su madre natural y José era su padrastro. Entonces, los hijastros están llamados a honrar y obedecer a su padrastro o madrastra como si fuera su padre o su madre natural. Al respecto, yo quisiera mencionar también algo que es sumamente importante. Estamos hablando de que los hijastros vienen a ser parte de los, digamos, vienen a ser hijos de los padres. Así estos sean padrastros o madrastras, y que tienen los hijos que honrarlos como que si sus padrastros o madrastras fueran sus papás o sus mamás naturales, ¿verdad? Entonces, pero también el pacto implica, como ya hemos visto, el morir a la vida independiente. Si el pacto implica el morir a la vida independiente, entonces cuando tu cónyuge, ¿verdad?, te pida cuentas a las promesas del pacto que tú le has hecho, no debes molestarte, porque ya son una unidad, pues. ¿Ves? Por eso yo me gusta decir lo que dice la Escritura, que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. O sea, el Espíritu Santo no desea que nosotros hagamos cosas que lo contristemos, que lo entristezcamos, que lo apaguemos. Asimismo, también, aunque no lo dice así la Escritura directamente, pero entendemos que si el Espíritu Santo puede experimentar eso porque tiene emociones. Entonces, al esposo o a la esposa tampoco se le debe contristar, entristecer, apagar o resistir o rechazar en todo caso. Muy bien. Entonces, continuando con este tema tan precioso del matrimonio, vemos que el pacto matrimonial se sella con juramentos, se sella con votos. Veamos lo que dice Eclesiastés 5:4-5. Cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Considero que esto es muy importante, este punto, porque muchas veces se prometen cosas y no se cumplen. Y eso genera muchos problemas, ¿no? Entonces, cada vez que uno realmente promete algo, cumple lo que prometes. Y es bueno considerar y tomar en cuenta todo eso, ¿no? Porque por algo Eclesiastés lo dice y es verdad, porque a veces uno tiene problemas en ese sentido, porque dice, pero tú me dijiste. Ok, por eso es que Dios hace énfasis en ese punto, ¿no? Amén. En realidad, como dice aquí la Escritura, que Dios no se complace en los insensatos. En realidad, la Escritura, como la pastora mencionó al inicio, nos enseña, nos corrige, nos redarguye, ¿verdad? Nos instruye. La Escritura no está dada por Dios para condenar, para juzgar. Está dada para edificar, para exhortar, para consolar. Pero a la vez, con mucha delicadeza, Dios, para estos tiempos, nos da su palabra para, de una forma espiritual y en mansedumbre, también nosotros podamos entender que su plan es que conozcamos bien la palabra en cuanto al matrimonio, para no tener una conducta insensata que nos pueda de repente llevar a una separación no deseada de parte de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque cuando hacemos votos o hacemos juramentos o hacemos promesas, tenemos que entender que es un asunto serio, pero también debemos entender que sí somos capaces de parte de Dios, con la ayuda de su Espíritu Santo y de su palabra, de cumplir pues con nuestros votos, con nuestras promesas o con nuestros juramentos. Ahora, Dios es el que instituyó el matrimonio como un pacto doble. Él entra a tallar en el matrimonio. En ese sentido, vemos, como yo les dije hace un momento, que Él fue el que inventó el matrimonio. Las Escrituras revelan desde Génesis, desde los primeros capítulos, cuál era su plan. Por eso es que Dios, al instituir el matrimonio en el huerto del Edén, como el primer pacto entre los hombres, en Génesis, en el capítulo 2:24,
Dice, por tanto, y fíjense que esto ya lo leyó la pastora, pero yo lo estoy leyendo en el Génesis. Ella lo leyó en Mateo 19, 5 y 6. Pero es lo mismo que Jesús está citando desde el Génesis. Entonces, dice en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cómo es esa unión? Ustedes la ven. Primero la unión es a nivel del alma, espiritual, perdón, porque Dios da su bendición a través del ministro, ¿verdad? Pero luego hay una unión de los cuerpos, se intercambian los cuerpos en la noche nupcial. Pero posteriormente también va a tomar tiempo que el carácter de él y de ella se fundan como una sola alma en torno a la voluntad de Dios. Muy bien, entonces, desde el principio, Dios tenía, como vemos por la palabra, la intención de formar parte del matrimonio. El pacto inicial de Dios con el hombre estaba ligado al matrimonio original del hombre y la mujer. Eso está revelado ahí en Génesis 1, 27, 28. Ahora, hay mucho para hablar. Conforme pase el tiempo, vamos a ir hablando al respecto. En Génesis 1, 27, 28 dice, y luego vamos a entrar a una escritura preciosa que la pastora va a leer, pero acá dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y fíjense lo que les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, yo digo de Roma, llenen de hijos la iglesia palabra de fe, y sojuzgadla y señoreadla en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, cuando Dios está en este pacto matrimonial, ese es un pacto entre Dios y el hombre y entre hombres. Ahora, vamos a leer una escritura preciosa que está en Jeremías 32, 38, 41, para comprender que aquellos que están en pacto con Dios tienen acceso a los beneficios del pacto matrimonial diseñado por Dios. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Amén. Entonces, ahora la única manera de entrar en pacto con Dios es a través de Jesucristo. Vamos a ver 3 escrituras preciosas y claves que nos dan a entender que la única manera de entrar en pacto con Dios es a través de Jesucristo. Vamos a escuchar Juan 14, 6, primera de Juan 2, 23 y Juan 15, 23. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Primera de Juan 2:23. Todo aquel que niegue al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Juan 15:23. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Hay una escritura que está en el Antiguo Testamento y está en Isaías. Y esta escritura dice que todas nuestras justicias, se entiende sin Cristo, o todas aquellas justicias que el hombre pretendió llevar a cabo, incluido el israelita, con el objeto de ser salvo, sin la intervención de la preciosísima sangre de Cristo. Entonces, Isaías 64:6 dice, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Ahora, en realidad, Dios no reconoce los beneficios del pacto para los que no son salvos. ¿Y cómo sabemos eso? Veamos lo que dice Efesios 2, versículos 12 y 13. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otros tiempos estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Entonces, Jesús pagó el precio para que nosotros pudiésemos
entrar en pacto con Dios. Y ahora Él es el único camino al Padre, como ya hemos escuchado cuando se leyó Juan 14:6. Pero la manera en que Dios llega a formar parte del pacto matrimonial es cuando Él se convierte en testigo de nuestro casamiento, el día de nuestro matrimonio. Como yo les dije, todo el Nuevo Testamento está lleno de escrituras que hablan respecto al matrimonio, pero el Antiguo Testamento también. Vamos a ver lo que dice Malaquías 2:14. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Amén. En el contexto, lo que Dios está diciendo es a todo israelita israelita mujer no debían divorciarse. Pero ustedes saben que cuando Jesús estuvo presente, mencionó respecto al divorcio, porque prácticamente lo que él estaba diciendo, que la ley tenía un estándar tan alto que obligaba a que el hombre y la mujer no se divorcien. Pero ustedes saben que hay debilidades, pues, ¿verdad? Hay fragilidades en el ser humano. Entonces, siendo así, sí es preciso decir que si tu corazón se llena de la palabra y del Espíritu Santo, yo diría casi es imposible que eso ocurra. Entonces, pero en todo caso, si ninguno de los contrayentes es salvo, Dios no forma parte activa del matrimonio. Cuando al menos un cónyuge recibe a Jesús, entonces Dios llega a formar parte del matrimonio, como lo vemos en la Escritura. Vamos a ver qué es lo que dice 1 Corintios 7:14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Amén. Entonces, el compañero, en este caso no creyente, es santificado por la relación del creyente con Dios. Lo mismo pasa, como hemos escuchado, con los hijos. El compañero no creyente recibe los beneficios del pacto mediante las oraciones del cónyuge creyente y los hijos, por consiguiente, también, ¿verdad? A fin de recibir la salvación, cada cónyuge tiene que hacer un compromiso personal con Jesús. Sí, eso es lo que dice Romanos 3:22-24, de una forma tan preciosa. Veamos lo que dice. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que crean en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Qué preciosas escrituras. Éramos pecadores, pero hoy somos salvos por su gracia. Entonces, quiero poner un ejemplo que puede causar una sonrisa. Tú, por ejemplo, estás en Telefónica y si quieres migras a Claro. Pero, ¿qué ocurrió con Cristo? Estábamos en las tinieblas y decidimos migrar a la luz admirable de Cristo. Estábamos bajo la autoridad de Satanás y decidimos migrar para estar ahora bajo la autoridad de Dios. Siendo así, Cristo dice que hemos recibido perdón de pecados por la fe que es en Él, pero también dice la Escritura que hemos recibido herencia entre los santificados. Pero éramos pecadores, mas ahora somos salvos por gracia. ¿Qué estamos haciendo? Estudiando la palabra de su gracia, la cual no condena, la cual no juzga, la cual enseña, ¿sí? Corrige, redarguye e instruye. ¿Para qué? Para que camines en lo que realmente debes caminar, en justicia, porque la Biblia dice que estás vivo a la justicia. Entonces, ¿pero qué de aquel que viene a Cristo, digamos, y sea, digamos, en este caso, una dama, viene a Cristo, pero su esposo no, o viceversa, que el esposo viene a Cristo y la dama no? Entonces, hay una orientación en 1 Corintios 7:16 que no pretende desanimar, sino más bien pretende que tú confíes en Dios para que sea Dios quien use a quien Él quiera para traer a tu cónyuge a la salvación, porque no necesariamente puede que seas tú quien intervenga para que tu cónyuge sea salvo. Vamos a ver entonces lo que dice 1 Corintios 7:16. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido?
¿O qué sabes tú, marido, si quizá harás salva a tu mujer? Amén. Entonces, hay muchos testimonios de que cuando ella vino a Cristo, con el tiempo él vino a Cristo. O viceversa. Cuando él vino a Cristo, ella con el tiempo vino a Cristo. Hay que confiar en Dios. Siempre hay que confiar en Dios. Cuando ambos contrayentes ya son redimidos, nacidos de nuevo y ya son redimidos en Cristo, entonces el matrimonio puede moverse hacia la plenitud de una sola carne que Dios tenía como propósito para el matrimonio. De esta manera, Dios está en pacto con cada creyente mediante el nuevo pacto en Cristo Jesús. Somos unidos en matrimonio en virtud del pacto, de acuerdo con el plan de Dios. Ya estamos redimidos para todo aquello en que Dios pretendía cuando por vez primera instituyó el matrimonio. ¿Cuál es el objetivo de Dios en el Génesis al unir a Adán y Eva? Que haya una descendencia para él. ¿Cuál es el objetivo ahora en el segundo Adán, que es Cristo, para nosotros? Unirnos en matrimonio y que haya una descendencia para Dios. No solamente natural, sino espiritual. Por la gracia de Dios, nosotros como pastores, en el favor de Dios, podemos llegar a sus corazones para ministrarles la palabra y ustedes se fortalezcan como una descendencia en Cristo espiritual para el Señor. Entonces, ahora, cada uno de nosotros tenemos el potencial para la unidad que Dios pretendía. Vamos a ver unas escrituras poderosísimas. Una de ellas es la de Eclesiastés 4, del 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga en su trabajo. Porque si cayera el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo que si cayera, no levantará segundo que lo levante. También si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno que prevaleciera contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Amén. En realidad, yo recuerdo cuando viví en Arequipa y comencé a congregar en esta preciosa congregación de la Iglesia Palabra de Fe. Cuando me tocaba salir ya de la iglesia, habían dos ancianitas, que vivían por donde yo vivía. Entonces, pero les gustaba caminar y me decían, ¿nos puedes acompañar? Y yo las acompañaba. Bueno, lo que me podría haber tomado llegar desde la iglesia hasta donde yo vivía caminando, de repente en un cuarto de hora, me tomaba 45 minutos, porque ya ustedes entenderán que ellas caminaban lentamente. Pero una de ellas me dijo algo, y yo no me di cuenta en ese momento, pero me dijo, hijo, me dijo, ¿cuándo te vas a casar? Y a mí me sorprendió un poco, y yo le digo, bueno, cuando ya pues yo conozca a mi doña, porque sí estoy creyendo por mi doña. Y todas esas escrituras que ustedes están escuchando, yo las tomaba y las oraba. Entonces, me causó sonrisa y me dijo, sí, porque ya es tiempo que te cases, me dijo. Entonces, yo no entendía 100% a qué se refería todo su comentario, pero un día ella me dijo, en otra oportunidad me dijo, yo vivía solo en Arequipa, y me dijo, hijo, necesitas planchar mejor tus camisas y necesitas casarte, me dijo. Bueno, entonces, lo que ella me quería decir en su primer comentario fue, es evidente que tú no estás casado, porque tú puedes planchar, pero nadie como la esposa para planchar con tanto cariño y con tanto detalle las camisas. Entonces ahora, obviamente mis camisas están bien planchadas, porque en realidad dos podemos hacer más que uno. Esa es la gran verdad. Cordón de 3 dobleces, ¿quién lo puede romper? Imagínense, el esposo, la esposa más Cristo, cordón de 3 dobleces, nadie lo puede romper. Esa es la gloria y la honra que debemos darle al Señor Jesucristo. Porque no se trata de las camisas bien planchadas, sino de Cristo. Entonces, tenemos el potencial para el poder que Dios tenía en mente para nosotros. Fijémonos lo que dice Levítico 26:8. 5 de vosotros perseguirán a cientos, y cientos de vosotros perseguirán a 10,000,
y vuestro enemigo caerá a filo de espada delante de vosotros. Amén. Si tuviéramos el tiempo suficiente, y en otra oportunidad vamos a hablar al respecto, vamos a hablar del pacto. Hermanos, en realidad, estudiar del pacto, digamos que no estudiáramos acerca del matrimonio, sino estudiáramos acerca de los pactos, nos daríamos cuenta que por el solo y poderoso hecho, por la sencilla y profunda realidad que tenemos un pacto con Dios, somos recontrabendecidos, somos recontrapoderosos. Pero Dios se guardó, digamos, parte de sus bendiciones para dárnoslas en el matrimonio. Entonces, fijémonos en algo. Yo conozco muchas personas, no solamente incrédulos, sino creyentes, y dicen, no, yo no me voy a casar porque no me alcanza. Pero lo cierto es que cuando Dios habla del pacto, y eso tú tienes que así hacérselo saber a Papito Dios, y decirle, papá, el matrimonio es un pacto, tú lo diseñaste para bendición. Es decir, si yo antes ganaba 10, 100, ahora por tu pacto, por las promesas del pacto en el matrimonio, yo no estoy llamado a ganar 100, sino 1000, papá. ¿Ves? Entonces tú le reclamas a papá Dios en buenos términos, como un hijo que confía en él, que se manifiesten las bendiciones financieras, materiales, en tu matrimonio, mi amado hermano. ¿Y sabes qué? Dios se agrada cuando hay fe. Dios se agrada que tú le cites su palabra y le digas, papito Dios, si como soltero yo ganaba 100, ahora tu palabra dice que yo debo ganar 1000. ¿Me entiendes? Entonces, tu casa va a ser un palacio. Tu vida va a mejorar 100%. Si va a venir un ataque, que venga externamente, pero ya no contra ti, sino contra los dos. Pero quien te ataque, hablando desde el punto de vista espiritual, obviamente son los demonios, se la van a ver pues seriamente contigo, porque vas a usar el nombre de Jesús, autoridad y las promesas conyugales y del pacto. Entonces, finalmente, vamos a recordar una escritura que está en el Antiguo Testamento, pero que vista a la luz del nuevo pacto es preciosa, que está en Jeremías 32, 38, 41. Y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios. Les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré de ellos pacto eterno, que no me volveré atrás a hacerles bien. Pondré mi temor en su corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Me alegraré con ellos, haciéndoles bien. Los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Amén. Fíjense, qué preciosas palabras, ¿no? Amén. A veces, amado hermano, en tu matrimonio, como es lógico, ¿no? Tú como esposo y tú como esposa, se pueden esforzar trabajando, pero también llega un momento en que está rendido, pues, y de repente puede que venga a manifestación bendiciones materiales, financieras, y que Dios te haga reconocer que es obvio que han venido también como parte de tu esfuerzo, ¿no? Pero van a haber momentos donde tú sabrás que es la intervención de Dios, amado Amén. hermano, que no puedes tú negar, que es Dios engriéndote, que es Dios haciéndote saber que eres su favorito, su favorecido, Amén. que eres verdaderamente tú el objeto de su gracia, de su gran amor. De eso se trata, hermanos, que en tu matrimonio tú no vivas tu matrimonio en tus fuerzas, sino con quien verdaderamente vive en ti y que representa a Cristo, que es el Espíritu Santo. Y tú puedes decirle al Espíritu Santo, así como dice Efesios, desde 5, 17 hasta el final de esta carta, y como lo dice paralelamente en Colosenses, haz de mi matrimonio, haz de mi hogar un matrimonio pleno, un hogar pleno, una vida plena. Entonces, en ese sentido, la pastora Marilena y yo, antes de orar por ustedes, queremos expresarles nuestra gratitud a Dios, a sus vidas, porque es una honra, es un privilegio llegar a sus corazones por medio de estas palabras. Gloria a Dios.
Y sé que después de que terminen las clases, habrán matrimonios nuevos. Amén. Claro. Gloria a Dios. Y también, si después de esta clase queremos conversar un poquito, bueno, con confianza, somos hermanos, somos amigos. Aparte que por este medio, si alguien se sonroja, no se le va a notar. Pueden hacer sus preguntas también, pero permítanos hacer una oración por ustedes, por favor, y de esta manera vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, sellamos estas palabras en tu plan y propósito con la preciosísima sangre de Cristo, para que cada palabra, Señor, sea tu Espíritu Santo y tus ángeles, obrando en el corazón de tus hijos, en su espíritu y en su alma, para bendición plena de cada uno de ellos, como es tu plan y propósito. Trae a la vida de aquellos que deseen ardientemente conocer a su futuro esposo y esposa, trae su futuro cónyuge, trae, Señor, factiblemente, Señor, todo aquello que ellos anhelan como metas y objetivos, hablando de los cónyuges y de aquellos jovencitos, siémbrales esta palabra en sus almas profundamente para que caminen, Señor, en santidad, para que caminen con corazón puro y con manos limpias, Señor, con pies limpios también. Bendito sea el nombre de Jesús. Permítenos experimentar tu presencia plena por tu Espíritu Santo y que esta clase haya sido de gran bendición, Señor, para cada uno de nosotros, pero sobre todo para gloria y honra tuya. Como dijo la pastora, para que se levanten matrimonios y hogares fortalecidos poderosamente en Cristo Jesús. Gracias, papá, en el nombre de Jesús, por tus hijos y tus hijas presentes. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Participemos. Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. Entonces, nos alegra saber que hay y podemos visualizar a la hermana Berta, a la hermana Cecilia, a Damaris Chero, a Eric Calle, a Fanny Esteves, a Isabel Morales, a Jonathan, a Catherine, a la hermana Laricita, a Lilibet, a Linda, a la hermana Rosita, a la hermana Ruthcita y a Victoria y Frank. Gloria a Dios. Dios es bueno. Y a todos aquellos que nos estén viendo, de repente por su compu o por otros medios, y que estén presentes. Gloria a Dios. Entonces, si hubiera alguna pregunta, sería maravilloso poder conversar. Si sabemos la respuesta, de inmediato, gloria a Dios. Bueno, háganos sus comentarios. Participemos un poquito. Y también sería bueno que prendan sus cámaras porque en algún momento podemos tomar una foto también. ¿Alguien quiere dar su opinión? ¿Qué le parecieron las clases? En 4 palabras. Bueno, amados pastores, le damos gracias a Dios por este consejo divino que verdaderamente viene de parte del Espíritu Santo para las familias y para las futuras familias. Hay expectativa de todo lo que usted ha dicho y verdaderamente es Dios mismo hablándonos a nuestros corazones. Muchas gracias, pastores. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Y sin mi ayuda idónea, sin mi media naranja, no sería posible esto. Amén. ¿Alguien más quiere decirnos algo? Bueno, lo precioso es que estamos poniendo las palabras, la palabra en sus corazones y en sus vidas para tener dirección. Y cada clase es preciosa, es bonita, porque para nosotros al menos recordarla y estudiarla nuevamente, para mí ha sido de mucha bendición y creo que la siguiente también. Entonces estamos expectantes de cada clase. Yo les pido y les animo de que sigan, que completen todas sus clases y finalizando el curso ya estaremos dándoles su certificado que hicieron y estuvieron en todas las clases. Amén. Amén. Mediten la Escritura, recuerden que Jesús, Dios dijo en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, estamos recibiendo buen consejo ahora, no estuvo en camino de pecadores,
Entonces, Dios nos está instruyendo en caminos de justicia, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, no estamos haciendo, menos vamos a hacer cosas graves, ¿verdad? Como... Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Exacto. y en Sí. su ley medita de día y de noche. Amén. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que tú hagas prosperará. Amén. Aquí nosotros vivimos, como ustedes saben, cerca del río. Y las palmeras que están ahí, como quien dice, a la orilla del río, son las más grandes, más frondosas, más bonitas. Y las palmeritas que están lejos de las corrientes de aguas son las más chiquitas. Entonces, esta palabra, medítenla, léanla con humildad y permitan que el Espíritu Santo haga que esta palabra se empodere en sus corazones y que pueda traer a manifestación la gloria de Cristo para bendición y gozo de sus vidas y de todos aquellos que les amamos, porque yo creo que los papás van a estar felices de ver que sus hijos se casan plenamente en Cristo, y también de repente el que está expectante de conocer a quien será su futuro cónyuge, ya sea hombre o mujer, también va a estar muy feliz de conocer a esta persona nacida de nuevo, llena del Espíritu Santo, llena de la palabra, que esté comprometido con Cristo y que esté decidido a hacer un precioso matrimonio. Un precioso matrimonio requiere esfuerzo, si cabe la expresión, requiere trabajo, requiere, como hemos visto, compromiso, fidelidad, que ambos trabajen arduamente para construir un precioso matrimonio y eventualmente un precioso hogar. Amén. Amén. Y sobre todo, que sea Dios parte de ese pacto tan grande y que sea Él bendiciendo tu hogar. Amén. Gloria a Dios. Amén, Dios es bueno. ¿Alguien quiere decir algo al respecto? No se peleen, por favor, no se hagan No, cola, no hay hagan cola. problema. Si no, manden cualquier mensajito que quieran y si no quieren hablar, está bien, sea libre, no hay problema. Claro, Se claro. trata de que te sientas cómodo y que recibas. Amén. Yo quería comentarles algo muy bonito. Cuando yo conocí a la pastora, habían varias hermanas de edad y me decían, tú no sabes la joya que te llevas, porque en realidad ya la conocían. Ella había estado, yo creo, por años bajo el ministerio del pastor Jim Andrews, apoyando poderosamente su ministerio en diferentes áreas, y de esta manera, entonces, yo le pedí a Dios, como le contaba, a la luz de su palabra, que me diera una esposa a la luz de su palabra. Obviamente no estoy diciendo que yo recibí una esposa en el pleno uso del 100% de su fe. No, porque todos los pastores en la faz de la tierra también necesitamos humildemente aprender sobre el matrimonio, ser enseñados, corregidos, redarguidos e instruidos. Y sí, tenemos la expectativa y avisoramos que sus vidas puedan ser preciosas y, como dice aquí Francito, de mucha ayuda, ¿verdad? De mucha ayuda para cada uno de ustedes. Qué bendición poder volver a vernos con los hermanos de Catacaos, preciosa iglesia que pastorea la pastora Luz Villegas. Gloria a Dios. Nuestra primera hijita. Así es. Así que nos gozamos que Catacaos también esté con nosotros. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, le Gloria vamos a a Dios. pedir a... ¿Alguien quiere decir algo? A ver, vamos a... Bueno, pastor, sabe, la verdad que las clases han sido toda una bendición el día de hoy. Me parecen tan importantes porque estamos aprendiendo sobre el pacto matrimonial, ¿no? Sobre esos acuerdos de matrimonio, ¿no? Que a veces Amén. no podemos entender. Y bueno, y nos habla también que debemos de honrarnos, que debemos obedecernos, que debemos ser fieles. Y cómo Dios Amén. nos habla a través de su palabra, que Cristo es el rey de nuestro matrimonio. Es decir, que Amén. tenemos que entender y comprender que Dios es nuestra prioridad en nuestras vidas. Y gloria a Dios por eso. Qué Amén. importante. Gloria a Dios. Aleluya. Así, Sí, me sí. parece maravilloso. Aleluya.
Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, hermana Rosita. Es verdad. Cristo es el rey de nuestro matrimonio. Sea que estemos en Perú, en cualquier país del mundo. Hemos visto a nuestros pastores que son americanos y dieron hasta el 2017 35 años de su vida en ese país. Todavía ellos, por esa cuestión de la pandemia también, están en Estados Unidos ahorita, pero aún ya han pasado casi 40 años de sus vidas y ofrendándola a Cristo a favor nuestro, a favor de este país y de Latinoamérica. Pero vemos un matrimonio muy fuerte, pero también queremos darle la gloria al Señor Jesucristo, porque ellos siempre están leyendo sobre el matrimonio. O sea que un matrimonio bueno no es que se lleva a cabo por casualidad, sino porque uno se fortalece día a día en la palabra. Amén. 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 Gloria a Dios. Cristo es el rey de nuestro matrimonio. Amén. Sí, Gloria a Dios. eso es importante. Porque realmente siempre necesitamos refrescarnos, necesitamos ubicarnos. Y cuando es Dios corrigiendo nuestras vidas, ¿sabes qué? Nos sometemos, es fácil. Amén. Es fácil decirle amén, Señor, lo siento, perdóname y adelante. Está bien. Amén. Pero solamente Él lo puede hacer. Después Gloria el a resto es Dios. muy difícil. Sí, sí. Es muy cierto que a través de esta preciosa palabra vamos a honrar a Papá Dios, darle gloria y honra a Cristo y obviamente honrar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y que esta palabra también nos permita ser gratos delante de Dios por nuestro papá, nuestra mamá, que son los que realmente forjaron nuestras vidas con la gracia del Señor y Amén. que nos permita, en mi caso, ¿no? Como en el caso de la pastora, yo le dije a ella, ahora tu mamá es mi mamá y ahora mi mamá es tu mamá. Y a veces les hemos dicho mamá y ellas nos dicen hijo, hija, y así nos ocupamos también de honrarlas porque no viven nuestros papás, de engreírlas, de cuidarlas, de bendecirlas y tratamos de ser Equitativos. equitativos, ¿no? No favorecer a una y dejar a otra. No. Así es, sí. Sí, hay algo que a mí siempre me ha agradado, es que el pastor siempre ha tratado a mi mamá muy bien y la ha hecho ser feliz siempre. Para ella su favorito es él. A veces le digo, por si acaso, la hija soy yo. Pero bueno, está bien, se trata de eso. Yo creo que cuando las cosas son así, yo creo que todo hijo es feliz. Amén. Y de eso se trata. Y es lo que Dios nos muestra por su palabra. No de ser religiosos, cucufatos, no se trata de eso. Amén, Se amén. trata de ser libres, pero con Dios. Amén. Porque Él es el que nos lleva a ser libres. Amén. Queremos decirles que cada uno de ustedes es hermoso en Cristo. La Biblia dice que Él ha hermoseado a los humildes por haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y entonces entender que por esta palabra vamos a ser cada día más hermosos. Sí, Cada ¿no? día más Y qué preciosos. interesante y qué maravilloso saber que tenemos un pacto con Dios y qué engreídos somos de saber que Él participa en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestra familia, por tenerlo en nuestro corazón. Qué maravilloso es tener eso, hermanos. Así que Amén. gracias a Dios por la fidelidad y por el amor de Dios y por cada uno de ustedes. Así es que yo sé que la próxima reunión van a intervenir más. Está bien. Y si lo quieres hacer bien, pero lo más importante de todo es que tú vengas y escuches. Amén. Es lo más valioso para nosotros. Amén. Somos felices de saber que estás ahí escuchando la palabra. Y yo sé que estas son semillas para tu vida. Y esa es la palabra que transforma nuestras vidas, la que cambia nuestras vidas. Amén. Así que gracias a Dios por cada uno de ustedes. Los amamos, los bendecimos y damos gracias a esta reunión el próximo miércoles 8 de la noche con nuestra segunda clase. Amén. Amén. Y antes de irnos, yo quisiera decir algo que cuando hemos dado las clases, ya sea en algunas iglesias donde nos han permitido dar seminarios, hemos visto cómo esta palabra ha restaurado matrimonios o ha fortalecido matrimonios, o también les ha dado, en la gracia de Cristo, la luz para que las enseñanzas iluminen sus almas, sus corazones, y puedan entonces iniciar una relación conyugal
por la gracia de Cristo, pero ya para toda la vida. Amén. Amén. Entonces, Justo el próximo mes tenemos un seminario en otra iglesia, en la iglesia del pastor sí, Hidalgo. en la iglesia de los pastores Hidalgo nos han invitado a dar un seminario. La iglesia se llama Comunión, Gracia y Paz. Es una iglesia bautista y confiando en Dios, vamos a bendecir allá esa iglesia preciosa también. Gloria a Dios. Así que Dios me los bendiga, los amamos. Pero, una fotito. Quiero una fotito. ¿Se pueden poner sus cámaras? Y De repente, Lilita, ¿puedes tomar la fotito, por favor? sería excelente que prendan sus cámaras para poder tomar una foto. Sí. Ahí está Jonathan, gloria a Dios. ¿Quién más? A ver, la señora Luz, la hermana Rosita, Eric, Catherine, hermana Berta, Fran, Lilita, José. A ver. ¿Alguien más que pueda prender su cámara para poder tomar la foto correspondiente? Qué raro, que no salen las cámaras. Pues han salido tantas que no las veo. Ahí está Linda. Está la hermana Rosita, la hermana Isabelita. Está la señora Villegas, Cecilita, Eric, Damaris. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, entonces, a ver, prendan sus cámaras para que podamos. Ajá, está la hermana Georgina. Bertita, la hermana Berta. Sí. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermana Bertita. Qué gusto escucharla, qué gusto verla. Vamos a ir a visitarla. Ya, pastor, lo espero. Ya, muy bien, muy bien. Va a ser muy bonito volver a verla. Gloria a Dios. Bueno, preciosos hermanos, Dios me los bendiga, los amamos y gracias por este tiempo. Entonces, no se muevan porque creo que... A ver, alguien más. No se muevan. Alguien más que tome una foto. Yo voy a tomar una. Ya, gloria a Dios. Bueno, entonces, están muy guapos, muy guapas. Qué bonito poder verles. Semana. Están, para los servicios, el domingo nos vemos. el domingo, los que van a participar por la enseñanza de Facebook. El viernes y domingo. ¿Ya? Entonces, un abrazo a todos. Dios les guarde, Dios les bendiga. Qué bueno. Eric, gloria a Dios. Caticita. ¿Quién más está? ¿Alguien más?